Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy les voy a estar hablando qué pasa con aquellos cubanos que decidimos salir de la isla, con las propiedades que se quedan en la isla. Principalmente voy a estar tocando el tema de la vivienda. ¿Por qué lo voy a hablar? Tengo algunos videos al respecto, pero hay dudas aún en las personas. Voy a sintetizar al inicio de este video para aquellas personas incluso que 7-8 minutos le es mucho para un video, y después voy a explicar más detalladamente. Hay muchas interrogantes: si pierdo la vivienda, si no pierdo la vivienda, si me hacen inventario, si no me hacen inventario de la vivienda antes de salir de Cuba, y si la pierdo, en qué momento la pierdo, si se la puedo dejar a un familiar o a algún amigo, o hay algún requisito específico, si se pierde la vivienda, quién puede ocupar la vivienda, si es el Estado, si no. Bueno, todas estas cositas voy a estar hablando acá en este video, y también sobre el tema de cuándo pasamos a ser emigrados, el tema de la moratoria de los 24 meses, qué cosa es la moratoria de los 24 meses que te permite estar fuera de Cuba sin tener que pagar prórroga o ir a Cuba para no perder la residencia. Así que no te me vayas del video, te invito a que lo compartas porque esto es duda de muchísimas personas. Pero vamos a ir entrando en materia ya, y antes de comenzar, como siempre, yo les invito a que se suscriban a mi canal. Ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Ahora sí, voy a sintetizar muy brevemente, después voy a explicar más detalladamente. Aquellas personas, todos los cubanos y cubanas que salen de Cuba, que tengan alguna propiedad en Cuba, no la pierden. Ojo, no la pierden. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, en el año 2011 se hizo una modificación, aquí lo tengo, el decreto ley 288. Entonces, usted sale de Cuba, si sale definitivamente de Cuba, o no, usted tiene 2 años, en el cual usted mantiene su estatus de residencia cubana. ¿Ok? Mantiene su estatus, no pierde los derechos de propiedades en Cuba. Si usted viajó de Cuba, salió, y no pierde sus propiedades. ¿Cuándo la pierde? Cuando usted pasa a estado de emigrado, o, ¿entiende? Emigrado se dice así, no hay femenino, busqué femenino, pero no lo hay. Entonces, aclarando la duda, no se pierde. Ahora, cuando pasa a estado emigrado, ahí es cuando pierde los derechos de las propiedades en Cuba. En caso de la vivienda, hay unos requisitos. ¿Cuáles son? El Estado como que interviene, ¿no? Pero no confisca la vivienda, sino que esa vivienda pasa a propiedad, en este caso por varios, hay un orden de preferencia. Primero los copropietarios, si hay copropietarios, y si no, a algunos parientes. Y yo les voy a ir diciendo después, donde vaya a ir más detallado, qué parientes tienen derechos. Y también aquellas personas, aunque no sean parientes, pero que con el autorizo de los propietarios o propietarias hayan estado viviendo ahí en esa casa al menos durante 5 años, también tienen derecho. Otra de las preguntas es si se paga, si no se paga, cuándo hay que pagarla. Todo esto te lo voy a responder. Los familiares, estos directos, no la pagan de nuevo. No, ahora es así, no la pagan de nuevo. A no ser que haya deudas, que tenga deudas esa vivienda, así que falte algo por pagar. Pero en otro caso, ya hay un orden de preferencia donde sí debe pagar el inmueble de nuevo. ¿Ok? Entonces, para que tengan la noción, usted sale de Cuba, usted sigue siendo propietario o propietaria de esa vivienda. ¿Ok? Hasta que usted no pierda el estatus de residencia cubana, usted tiene el derecho de esa propiedad. ¿Ok? Entonces, también para aquellas personas que han preguntado, yo he visto por redes sociales, pueden dejar, antes de salir de Cuba, pueden dejar la vivienda a nombre de otra persona. Eso también es válido. Si usted quiere dejarlo todos los deberes hechos correctamente y evitar un poco de jaleo, como se dice, ya saben que la burocracia es tremenda y Cuba es un país donde los trámites son muy burocráticos. Bueno, pues también lo puede hacer y dejar la vivienda a nombre de la persona que usted decida. Puede ser familiar o no. ¿Ok? Entonces, dicho esto, voy a decirle la moratoria de los 24 meses es nada más y nada menos que la prórroga automática y sin costo de estancia ininterrumpida, lo estoy leyendo,
en el exterior por más de 24 meses. ¿Por qué? Porque después del 2011, Raúl fue quien implementó esto, decreto ley de 288, ¿no? Donde las personas, ya no es un año como antes, eran 12 meses, sino 24 meses. Usted podía estar fuera de Cuba 24 meses y a los 24 meses y un día pierde automáticamente el estatus de residencia cubana. Si pierde el estatus de residencia cubana, pierde muchísimos derechos en Cuba, pero lo que estamos hablando hoy es sobre las propiedades y las viviendas. Es decir, que automáticamente ya dejaría de ser propietario o propietaria de esa vivienda. ¿Ok? Vuelvo y le rectifico. Si hay personas viviendo, si hay familiares, y yo les voy a explicar quiénes son los familiares, esa vivienda no se le queda al Estado. No hacen inventario, ya no van a las viviendas a hacer el inventario, a ver cuántos cubiertos tiene, cuántas bombillas tiene. Eso lo hacían antes, ya hay una duda también. Antes sí te lo hacían, ya no. Tenías que entregar la vivienda y tenías que entregar todos los bienes que tenía esa vivienda íntegro. Te hacían el inventario para el autorizo del gobierno de poder salir del país. Pero ya eso no funciona. Así que espero que aquellas personas que les pese estar un poco más de 6, 5, 6, 7 minutos en un video, pues ya todo esto se lo he resumido, ¿vale? Todo se lo he resumido. Ahora vamos a ir un poquito más explicando el detalle de la ley, cuál es el orden de preferencia. Aquí me voy a estar apoyando en la Gaceta Oficial de Cuba, el artículo número 82, ¿ok? Que yo se lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir interpretando. Quiero que entiendan que yo no soy abogado, yo no soy experto en vivienda ni en nada de este tipo de cosas. Yo lo que estudié fue química y electricidad. No tiene nada que ver con esto. Soy un ciudadano como todos, la mayoría que me estén viendo en este canal. Aprovecho y me presento. Mi nombre es Josué, soy cubano, como está la bandera acá, pero llevo varios años viviendo en España, desde donde transmito para el resto del mundo. Entonces, el artículo 81, creo que había dicho 82, me he confundido, es el 81, se lo voy a ir leyendo, vamos a ir diluyendo, ya esta es la parte donde más voy a ir detallando el tema, para aquellas personas que les guste más detalle y no les pese pocos minutos, es decir, un poco más de minutos en el video. La vivienda de residencia permanente, cuyo titular haya salido definitivamente del país, es confiscada por el Estado al efecto de poder transmitir su propiedad a las personas que tienen derecho a ello, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. En otras palabras, para que no se enreden con tantos temas estos técnicos, ¿ok? Es decir, cuando te dicen definitivamente, ya usted perdió el estatus de residencia en Cuba, residencia cubana. Cualquier forma, usted, ya una vez que usted haya perdido el estatus, ya usted ha salido definitivamente del país, ¿ok? No se queda el Estado con la vivienda, sino que interviene en esa vivienda para el trámite correspondiente y pasar esa propiedad a las personas que tengan derecho. ¿Quiénes tienen derecho? Anoten, tomen papel y lápiz. Y les invito a que compartan también la información. Tienen derecho a la transmisión gratuita de la propiedad. Y aquí te van a decir por incisos. Y en este mismo orden es el orden de preferencia. De hecho, aquí lo dicen también. El inciso A, copropietarios, si hay uno o varios. Inciso B, cónyuges, hijos y demás descendientes. Inciso C, padres, abuelos y demás ascendientes. Inciso D, hermanos y sobrinos. Inciso E, tíos. Y por último, el inciso F, primos. Ahora, en el punto número 3 de este artículo dice: la transmisión de la propiedad se hará en el orden en que aparecen en el apartado que antecede. Y uno excluye al siguiente. Se exceptúa el cónyuge y los hijos, que concurrirán con el mismo derecho. Con lo que yo le acabo de leer, ¿ok? Yo les voy a dejar el enlace de la Gaceta. Ustedes pueden ir al artículo. Va en ese orden. Y en el primero son los copropietarios, ¿ok? Por encima de cualquiera de los demás. Ahora, en el inciso B viene cónyuges, hijos y demás ascendientes. Entonces, cónyuges e hijos están al mismo nivel, ¿ok? Tienen el mismo derecho. Habría que ver después la ley quién decide que sea el propietario o la propietaria. No lo especifica aquí y no lo he encontrado, realmente no lo he encontrado. Pero tienen el mismo derecho. Ahora, si alguien es copropietario, vamos a suponer
que yo me voy del país, se queda mi mujer en Cuba, tal vez ella es copropietaria, ok, bueno, un hijo mío está viviendo en la vivienda, no de ella, mío, ese hijo no tiene más derecho que ella. Esto estoy poniendo un ejemplo, porque estas son dudas que surgen con el tema de las convivencias, a veces es un poco difícil. Sí, el hijo, aunque yo haya sido el propietario, ojo, mi hijo, que no es, vamos a suponer, para que sea más, lo voy a poner un poquito más complicado, porque no importa si es hijo común o no, pero vamos a hablar más complicado. Hijo mío, nada más, no tiene derecho a la propiedad de esa vivienda, pero tampoco lo puede expulsar de la vivienda. Eso es otro artículo que yo estuve hablando en otro momento, artículos 64 y 65 de la ley de vivienda, que es muy genérico, lo deja todo muy abierto para poder sacar a algún conviviente. Pero bueno, eso no es el tema acá. Ese es el orden de preferencia, o propietarios y todo lo demás que le dije hacia abajo. Vamos a seguir. En el punto número 4 dice, quien se adjudique la vivienda en los supuestos anteriores tiene la obligación de liquidar los adeudos que sobre la misma quedaren pendientes en el banco. No pagar de nuevo la vivienda, sino las deudas que estaban pendientes. ¿Ok? Copropietario, hijo, bueno, todo esto que yo les había dicho, pasan a ser el nuevo o la nueva propietaria de la vivienda y tienen que pagar lo que esté de deuda de esa vivienda. No pagar de nuevo la vivienda, porque antes sí había que pagar de nuevo la vivienda. Para copropietarios y todo, yo tuve una experiencia donde mi papá era propietario, mi mamá copropietaria, mi mamá salió del país y mi papá tuvo que pagar la otra, de nuevo la mitad de la vivienda. Ya estaba pagada la vivienda, pues tuvo que pagar la mitad de nuevo de la vivienda. Pero ya no es así, lo están explicando aquí, ¿ok? Ahora, hay algunos supuestos donde sí hay que pagar de nuevo la vivienda. Esto también es duda, vamos a seguir pendientes, mito que no se vayan. Punto número 5. Los ocupantes de una vivienda que no sean de los que se relacionan en el apartado 2, el apartado 2 son todos los que yo les dije que tenían derecho sin pagar de nuevo la vivienda, todo eso listado del presente artículo, dice, siempre que hayan residido en esta, es decir, ocupantes que estén en la vivienda, ojo, siempre que hayan residido, tienen derecho también a la vivienda, a ser propietarios, siempre que hayan residido en esta, al menos durante 5 años, con el consentimiento del propietario o la propietaria, antes de su salida definitiva del país, tienen el derecho a mantener la ocupación del inmueble. También tienen el derecho a tener el inmueble. Si están por debajo de la categoría anterior, no van a poder ser propietarios, pero tienen el derecho a permanecer. Ahí donde le decía, no lo puedes sacar del inmueble, sea familiar o no. Si estaba viviendo ahí con el consentimiento de la propietaria o el propietario, no se puede sacar de la vivienda. Al menos durante 5 años habría que demostrar qué tiempo estaba viviendo ahí. Bueno, a veces se anotan en la libreta, la llamada libreta de abastecimiento. Aquellas personas que me estén viendo que no sean cubanos, que yo sé que la mayoría van a ver este video que son cubanos. La cartilla de racionamiento esa que se llama libreta de abastecimiento, eso es uno de los aspectos, o que esté en la dirección, ¿no? Que hayan pasado por la dirección. Punto número 6. De no existir las personas relacionadas en el apartado 2 del presente artículo, se transferirá la propiedad de la vivienda mediante el pago de su precio legal a los convivientes que no, es decir, a los convivientes que no son propietarios de otra. Ojo, siempre que la hayan ocupado al menos durante 5 años con el consentimiento del o la propietaria antes de su salida del país. Te resumo, hay personas que ya no son, como les había dicho, en ese listado ni copropietario, ni cónyuge, ni hijo, ni padre, ni abuelo, ni hermano, ni sobrino, ni tío, ni primo, ¿ok? Un suegro, pero que el hijo no haya sido propietario de esa vivienda, o una amistad, o un primo segundo, pero no sé, es que porque aquí dice primo, no me dice si es primo segundo, primo tercero, una amistad, vamos a poner, una amistad, un amigo, una amiga, lo que sea, de la infancia, está viviendo en la propiedad y lleva al menos 5 años viviendo en la propiedad. No hay nadie más
que pueda ocupar el puesto de propietario, que es el listado que yo les estoy diciendo, es decir, pues esa persona tiene derecho a ser propietario o propietaria de la vivienda. Todo es por un orden de preferencia, espero que me hayan entendido. Ahora, este tipo de persona sí tiene que pagar de nuevo el importe de la vivienda. El importe le va a decir lo que cuesta la vivienda, el Estado le hace una tasación, se lo tasa, le dice esta vivienda cuesta tanto, pues tienes que comenzar a pagarla, ¿ok? Espero que les haya quedado claro. Apartado número 7 de este mismo artículo. Para los supuestos previos en los apartados antecedentes, todo lo que le he leído ahora, la Dirección Municipal de Vivienda correspondiente, en representación del Estado, reconocerá mediante resolución el derecho a la propiedad del inmueble. Todo lo que le he dicho, pues en el caso que sea, en el caso que ocupe esa situación, pues el Estado reconocerá mediante la resolución el derecho al inmueble, ya sea derecho a convivir, ya sea derecho a la propiedad. ¿Ok? Por eso el Estado interviene, confisca, pero no se queda con la vivienda. Bueno, me imagino que a no ser que no haya nadie más. Es decir, es una vivienda que la persona se fue, no hay descendiente, no tenía más nadie viviendo con ella, no hay nadie que reclame esa vivienda. Entonces, en ese caso, sí, el Estado se quedará con la vivienda. Punto número 8 y último de este artículo dice que son válidos los actos de transmisión de la propiedad de viviendas realizados por sus propietarios conforme a la ley antes de salir definitivamente del país, que era lo que le había dicho. Si usted quiere evitarse todo este rollo y usted quiere que una persona sea la propietaria de esta vivienda, pues vaya a las entidades correspondientes, vea cuál es el trámite que tiene que hacer para pasar a nombre de otra persona esa propiedad, ¿ok? Y en base a lo que esté estipulado en la ley. Recuerden que yo no soy abogado, ¿ok? Pues cada caso es un caso distinto. Esto es genérico, pero ya para tú pasar la propiedad de tu vivienda a otra, me imagino que habrá que tener en cuenta si no hay copropietario, qué tipo de afectaciones tiene para si hay otros tipos de convivientes. El nuevo propietario o la nueva propietaria sabrá que hay personas que no podrá sacar de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí este artículo que lo voy a dejar en el enlace, el artículo 82 sobre el tema de la vivienda. A manera de resumen, usted sale de Cuba y hasta que no pierda su estatus de residencia cubana, usted tiene derecho a las propiedades y bienes que tiene en Cuba. ¿Ok? Aquellas personas que me estaban preguntando. Si usted ya abandonó el país definitivamente, ¿ok? Yo, por ejemplo, abandoné definitivamente, ya yo no tengo derechos sobre las propiedades. Yo incluso he perdido hasta mi estatus de residencia cubana. Para que tengan el ejemplo. Si pierdes el derecho, ahí le dejé quiénes son las personas que pueden quedarse como propietarios de esa vivienda y quienes también tienen derecho a vivir esa vivienda, aunque no sean propietarios. Ahora, el estatus de residencia, según la ley emitida, también fue en 2011-2012, pues ya hay que estar, es decir, para pedir el estatus de residencia tienes que estar fuera de Cuba al menos 24 meses y un día. En ese día, 24 meses más un día, usted pierde en automático el estatus de residencia cubana. Pero, para aquellas personas que son desesperadas, espero que no se hayan ido del video, está la moratoria de los 24 meses, que era lo que yo les había dicho. Es la moratoria de los 24 meses, se lo voy a leer, es la prórroga en automático y sin costo alguno de estancia ininterrumpida en el exterior. Es decir, puedes estar más de 24 meses fuera de Cuba, que de momento, porque esto es temporal, no es definitivo, hasta nuevo aviso. Estoy grabando el día 8 de junio del 2024. Aún está esa moratoria. Usted, aunque haya pasado de los 24 meses, no pierde el estatus de residencia cubana, con lo cual mantiene los derechos que le da el ser residente cubano. Que yo tengo otros videos que hablo al respecto, se los dejaré también como enlaces. ¿Quiénes son las personas que se benefician de esta moratoria? Porque, por ejemplo, yo no soy beneficiario de esta moratoria, yo no me puedo beneficiar. ¿Por qué? Y les voy a explicar ahora, tomen papel y lápiz. Esta moratoria se tomó como una medida extraordinaria a partir a raíz de la crisis de la pandemia,
el tema de que no se podían viajar, estaban muchísimas restricciones para poder viajar de un sitio para otro, pues hay cubanos que aunque quisieran no podían regresar a la isla y otros que tampoco podían salir de la isla. Bueno, en resumen, el 20 de marzo del 2020 se tomó la decisión de que con carácter excepcional las personas podían permanecer fuera de Cuba más de 24 meses. ¿Quiénes son beneficiarios? Pues dos años antes de esa fecha y de esa fecha en adelante. Les resumo, muy facilito, para que lo mastiques y lo digieras. Toda aquella persona que salió de Cuba, si estamos a partir de la fecha que lo dijeron, 2 años hacia atrás, pues a partir de el 20 o el 21, pero creo que también incluye el día 20, debe incluir el día 20, que son 2 años exactos, de 2018, marzo, 20 de marzo del 2018, a partir de ahí en adelante, usted salió de Cuba y no ha regresado a Cuba, no ha perdido el estatus de residencia cubana. Todavía no es considerado emigrado. ¿Ok? Graben esta fecha. A partir del 20 de marzo del 2018. Si usted viajó el 19 de marzo del 2018, pues ya le pilló y no ha regresado a Cuba, no había pagado ninguna prórroga ni nada, pues le están en el caso mío, que yo salí en el 2016, pues ha perdido el estatus de residencia cubana. Yo también tengo videos donde hablo de cómo hacer el proceso de repatriación. Siempre tienes la opción de volver a rescatar, a recuperar esa residencia cubana. Te voy a dejar el enlace de ese video acá en este video. Espero que lo hayan entendido, ¿ok? Aún está la moratoria, así que pueden estar tranquilos. De momento yo estaré pendiente, les invito a que se suscriban a mi canal, yo estaré pendiente de cuando haya algún cambio y enseguida se lo transmitiré a todos ustedes. No me queda más. Espero que les haya servido. Déjenme sus comentarios, qué ustedes creen, qué experiencias ustedes tienen por el camino. Si hay alguna pregunta yo les puedo ayudar con gusto, sin problemas. Recuerden que yo no soy profesional, pero además lo que ustedes me preguntan me obliga a mí a seguir estudiando, a seguir buscando información, y sus experiencias me ayudan a mí y a la comunidad que esté leyendo en los mensajes a saber qué es lo que en el terreno, ¿no? Cositas que van pasando, porque una cosa es lo que dice la ley, lo que está estipulado, y muchas veces se hacen cositas que no está dentro de la ley. Nos vemos en un próximo video. Chao.